Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Leo. Corazón, ¿cómo estás, cariño? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto, y si no, bendiciones, mi querido Leo, ¿vale? El otro punto, Leo, el día 2 de noviembre, la otra semana, sábado, cae sábado, a las 10 de la noche, hora de España, voy a estar entregando lo que es una predicción con respecto a las elecciones de Estados Unidos. Si te interesa, lo ves, ¿vale? Recuerda que hemos hecho el cambio de hora, tienes que restar una hora de lo habitual, cuando yo me conecto, ¿vale? En la super chat, ejemplo, lo que es en el super chat, mi querido Leo, yo me conecto a las 10:30 de la noche, hora de España, entonces réstale una hora menos. Muy bien, ya está. Vamos a ver, Leo, qué nos quieren decir. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Leo. Carta guía, carta consejo, mi querido Leo. Empezamos, corazón. ¿Me salen dos? Me sale lo que es la carta del paje de bastos y la carta del 10 de pentáculos, cariño. Quiero que te fijes bien en las cartas, mi querido Leo. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que tiene una mirada como de envidia, ¿no? Y aquí, la carta del 10 de pentáculos, cariño, representa tu suerte, tu fortuna, etcétera, etcétera. ¿Qué me están diciendo, Leo? Lamentablemente, mi querido Leo, yo siento que tú estás creciendo o vas a crecer lo que es en tu vida, tanto en la parte económica como también de repente lo que es en las relaciones, ¿vale? A lo mejor estás conociendo a una persona nueva, a lo mejor estás haciendo un proyecto, pero hay mucha envidia en tu entorno, Leo. Con esto que te quiero decir, Leo, trata de ser un poco reservado, reservada, o simplemente, mi querido Leo, si escuchas de repente comentarios o hay personas que quieren quizás amargarte lo que es el día, ignóralos. Ignóralos, cariño, porque siento mucha envidia. Siento que muchas personas como que les fastidia que tú de repente estés con una persona, que tú vuelvas a rehacer tu vida, que tú de repente estés saliendo adelante en un proyecto, que estés estudiando, les fastidia, Leo, ¿vale? Demasiada envidia en tu entorno, mi querido Leo. Vamos a ver qué más me quieren decir las energías. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, Leo. Vamos a ver, carta guía, carta consejo con el tarot Z, mi querido Leo. Me sale lo que es la carta del caballero de espadas, o el rey de espadas, perdón. Vale. Siento, Leo, que hay una persona que te contradice mucho, demasiado, o simplemente esta persona no quiere cambiar de actitud. A lo mejor es la persona que te tiene envidia o la persona que en este momento pues está ardiendo de celos o de ira porque tú vas a volver a rehacer tu vida o porque estás conociendo a una persona también. Esta persona, cariño, es como un burro, sinceramente. No quiere cambiar de actitud, no quiere escuchar, no quiere llegar lo que es a un acuerdo. Se encierra en su mundo. Y mira que tampoco veo que es una persona tan joven. Es una persona que ya tiene una edad. Ni para decir, bueno, Richard, ni para decir que sean tus hijos. ¿Vale? Porque también puede ser el caso que me digas, Richard, estoy discutiendo mucho con mis hijos. No, si son tus hijos, cariño, van a entender. O simplemente tú tienes el control de hacer un cambio aquí. Aquí yo veo una persona mayor. Es una persona mayor. Es una persona que puede superar los 30 años tranquilamente. De 30 para arriba. Pero es como que dice, si esto es negro, se queda en negro. No quiere cambiar. Vamos acá más cartas, cariño. A ver qué está pasando. Siento que tienes un choque con alguien. Siento que hay una rivalidad con alguien, Leo. Vamos a ver. Vamos a ver, mi querido Leo, mi querido Leo, mi querido Leo, corazón. Tenemos lo que es la carta de la muerte y al costado la carta del 2 de espadas. Vale, cariño. ¿Sabes qué le fastidia, Leo? Celos. Veo muchos celos aquí, porque la carta de la muerte es volver a empezar otra vez. Al costado, la carta del 2 de espadas. Tú ya habías terminado con esta persona. Si te das cuenta que hay un náufrago, Leo. Tú ya habías terminado, pero siento que muchos de ustedes, pues, te está dando lo que es una oportunidad.
Si tú de repente hace poco has terminado con una persona o hace tiempo, siento que esta persona tiene celos. Y no vaya a ser, mi querido Leo, que por celos haga algo en contra de tu nueva relación o tu nueva historia, ¿sí? Hay una persona que no quiere que tú avances, que no quiere que tú vuelvas a ser feliz. Vamos a ver qué más me dicen, cariño. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la reina de copas, cariño. Y al costado, la carta del 6 de espadas, corazón. Siento, Leo, que tú en su momento es como que habías hecho tantos sacrificios por esta persona. Siento que tú de repente, tú querías tener lo que es una oportunidad, una relación con esta persona. Pero esta persona, cariño, pues por su carácter, por su forma de ser, una persona que no quería escuchar, una persona que no quería cambiar, pues es normal que tú de repente decidieras por ti. Esto es normal, Leo, ¿vale? Siento, Leo, siento que a pesar que muchos de ustedes ya no quieres nada con esta persona como relación, a ti te duele un poco. Te duele un poco porque en algún momento de tu vida, Leo, tú habías amado mucho a esta persona. En algún momento de tu vida tú habías apostado por esta persona. Tú habías confiado mucho. Inclusive de repente habías hecho cosas que a lo mejor nunca habías pensado hacer por amor por esta persona, cariño. Por eso que quizás ahora te preguntas y dices, ¿por qué no me deja ser feliz? ¿Por qué no me deja en paz? ¿Por qué de repente si me tenía, como la música de Gianmarco, ¿no? Si me tenía, ¿por qué? ¿Por qué ahora viene con esa actitud? ¿Por qué ahora piensa que las cosas se pueden arreglar haciendo esto? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué pretende? ¿Qué quiere? A ti te duele, te fastidia un poco, Leo. Te duele y te fastidia. Vamos a continuar, corazón. Tenemos lo que es la carta del 3 de Pentáculos y la carta de la sacerdotisa, cariño, la familia. Yo veo que la familia está contigo o va a estar contigo. Cuando digo familia, puede ser padres, puede ser hermanos, puede ser de repente, porque recuerda que la familia también nosotros lo adoptamos, cariño. Mira, ejemplo, yo estoy lo que es en Barcelona, yo no tengo familia aquí en España. Mi familia es mi pequeño grupito de amigos. Esa es mi familia. Entonces, siento, corazón, que tu familia está ahí contigo y siento que tu familia trata de decirte cosas para que tú no te sientas mal, trata de aconsejarte, trata de decirte palabras para que no tomes decisiones precipitadas también. La familia va a estar contigo o una persona muy cercana que tú crees que es como tu familia te va a estar llevando por el buen camino, Leo. Es esto. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del 6 de bastos y la carta del paje de copas, cariño. Muy bien. Inclusive puede ser que la familia en estos momentos no lo tomes para mal, ¿vale? No lo tomes para mal, cariño. Simplemente la familia es como que quiere lo mejor para ti. No lo tomes para mal. Una persona mayor puede ser que te ha dicho, Leo, que es muy precipitado la relación o la decisión que tú has tomado. Es como que de repente te dice que te calmes un poco, Leo. Pero vuelvo a decir, la última palabra lo tienes tú, corazón, ¿vale? No lo tomes para mal. Simplemente yo pienso que deben estar también un poco nerviosos, nerviosas, porque te ven en ese problema, porque a lo mejor está muy fresco la ruptura y tú de repente pues has encontrado una persona que realmente te hace feliz. También puede ser el caso, pero bueno, por eso, no lo tomes para mal. Simplemente quieren lo mejor para ti, pero a veces también pueden estar un poco equivocados, ¿no? Pero no lo tomes para mal, mi querido Leo. Vamos a ver, veo que todo este problema lo está causando una persona de tu pasado, cariño. Sí, o una persona con la cual tú te estás liberando. Una persona que, sinceramente, tampoco ha sido, como se dice, trigo limpio. O sea, no es para meter la mano al fuego por ellos. No, si tú has tomado esa decisión de alejarte, es porque algo malo han hecho en tu contra. Algo malo. Al tener lo que es la carta del Rey de Espadas, cariño, se me olvidaba, también puede ser que muchos de vosotros no tienen una buena comunicación o una buena armonía con los padres también. Puede ser el caso, ¿vale? Vamos a ver, cariño, qué te quieren decir tus ángeles guardianes, corazón. Vamos a ver qué te quieren decir tus ángeles guardianes, mi querido Leo.
Dice, 2 de fuego, planificación, colaboración, progreso, Leo. Mira, es una carta muy preciosa, Leo, muy preciosa. Yo lo que siento con esta carta, algunos de ustedes están saliendo de un proceso, de una ruptura. Algunos de ustedes se están recuperando de una decepción. Pero como yo siempre digo, Leo, en este mundo estamos rodeados de ángeles. Hay una persona que ha aparecido en tu vida o va a aparecer en tu vida muy pronto. Esta persona, cariño, es una persona que es como que es ese bastón que necesitas para mantenerte en pies, esa esperanza que necesitas para estar bien, mi querido Leo. Siento esto, ¿vale? Esta persona, cariño, no te presiona, esta persona te escucha, esta persona prácticamente llena ese vacío que a lo mejor muchos de ustedes tienen en estos momentos. ¿Por qué te digo que esta persona no es una persona que te diga, mira, ya tú y yo estamos juntos, tenemos que casarnos, tenemos que tener lo que es una relación formal? No. Puede ser un amigo, puede ser una amiga también, o una persona que tiene lo que es un interés por ustedes, pero que no hay presión. No hay presión. Quiere que las cosas caigan por su propio peso. No quieren que tú te pongas nervioso, nerviosa. No quieren que tú de repente estés de mal humor. No quieren esto. Porque la palabra dice planificación, colaboración y progreso. Esa es la palabra que dicen, mi querido Leo. Voy a sacar una carta más, ¿vale? Vamos a ver. En pocas palabras, cariño, ha aparecido en tu vida o va a aparecer en tu vida tu alma gemela. Dicen, 7 de aire, conciencia, precaución y consecuencias, cariño. Siento que este personaje no solamente te quiere a ti o te va a querer a ti, sino también está dispuesto, dispuesta a ser partícipe con tu familia si tú lo quieres. Cuando digo yo familia, con los hijos, especialmente con los hijos, siento como que tú me dices, Richard, yo encuentro una energía protector y protectora, ¿vale? Puede ser hombre o mujer, en esta persona con mis hijos. Siento esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque sale lo que es la carta del 7 de aire, protección, cariño. Protección. El otro mensaje que te puedo dar, la otra cara de la moneda, quizá de repente muchos de vosotros, cariño, sientes mucha química con esta persona, pero algunos de ustedes se frenan. Algunos, ¿vale? Porque aquí hay dos mensajes. Algunos se frenan quizás porque hay hijos. A lo mejor me dice Richard, me gusta su carácter, está por mí, me apoya, pero no quiero no quiero tomar una decisión precipitada porque tampoco quiero que mis hijos posiblemente se encariñen a él o a ella. No quiero tampoco que mis hijos pues vean de que yo estoy cambiando pareja constantemente hasta no estar seguro o segura de esta situación, ¿vale? Pero bueno, corazón, yo al tener la carta del hilo de la vida que me salió, ¿vale? Al tener la carta del 10 de Pentáculos, esta carta que es muy preciosa, a pesar que hay mucha envidia, a pesar que hay personas que a lo mejor no quieren que tú vuelvas a rehacer tu vida, especialmente tu ex, yo siento, corazón, que estás yendo por el buen camino. Si muchos de ustedes están conociendo a una persona, esa persona es buena, es bueno. Y si ustedes están solos o solas, van a conocer a una persona bueno o buena, cariño. Y vuelvo a repetir, no todo tiene que ser amor de pareja. Porque a lo mejor tú me dices, Richard, mira Richard, yo ya tengo, porque yo veo los comentarios, ¿vale? Yo ya tengo 67 años, como me han dicho. No creo que me llegue un amor. Pero ¿por qué piensan que el amor tiene que ser todo relación de pareja? A lo mejor, cariño, aparece un buen amigo, una buena amiga que está contigo cuando tú más necesitas. Porque siento, mi querido Leo, que muchos de ustedes necesitan a alguien que te ayude a encaminar, alguien que te ayude en tus momentos difíciles. Y no todo tiene que ser económicamente, aunque sea que te escuche, que te aconseje. Necesitas ese bastón, Leo, ¿vale? Sé que muchos de ustedes de repente me dicen, Richard, yo puedo con todo. No, el ser humano, corazón, por eso que Dios dijo, cuando creó lo que es Adán, voy a crear a Eva, para que el ser humano no se sienta solo o sola. El ser humano necesita compañía, aunque sea como amistad.
El ser humano necesita que alguien le pregunte, ¿has comido? ¿No has comido? ¿Duermes bien? ¿Estás bien? ¿Te hace falta esto? ¿Te acompaño a esa reunión? Entonces el ser humano necesita a alguien, Leo. ¿Vale, corazón? Entonces yo siento que tú estás por buen camino, mi querido Leo. Pero es cierto que esto despierta celos, despierta ira, envidia en tu entorno, mi leoncito. Vamos a ver qué me dicen economía. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Me sale lo que es la carta del ermitaño, la carta de la estrella y la carta del 6 de espadas. Muchos de vosotros, mi querido Leo, es como que te llega la suerte, ¿vale? En la parte económica, pero implica hacer un cambio, Leo. Tú en un futuro o ahora vas a hacer un cambio. Muchos de ustedes están lo que es en su zona de confort, pero aquí tenemos la carta de la estrella, la suerte, pero esto implica hacer un cambio. A lo mejor dejar casa, mudarte con tu familia, con tus hijos, cariño. Pero la suerte está llamando. El dinero, el proyecto llega, pero en base a un cambio, Leo. En base a un cambio. Tú decides si te das una oportunidad o simplemente me dices, Richard, yo prefiero estar en esa empresa, con mi negocio, en mi trabajo. Sinceramente no tengo ganas de hacer un cambio. Mis hijos, mi familia no están preparados. Tú decides, ¿vale? Vamos a ver signos, cariño. Vale. Me sale Tauro, me sale Piscis o Acuario, Leo y Capricornio, cariño. Iniciales, mi querido Leo. Vamos a ver, se me va el tiempo, corazón. Iniciales. Vamos a ver. La letra M o W, la letra R y cierras con la letra Z. Las características, mi querido leoncito. Vamos a ver las características. Muchos de ustedes, mi querido Leo, esta persona puede ser de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, pero alguno de ustedes está también en un triángulo amoroso, Leo. Esta persona puede ser, perdón, esta persona puede ser de piel blanca, puede ser de repente rubios o rubias, pero también morenos o morenas. Algunos de ellos o de ellas tienen tatuaje, Leo. Casi me quedo sin voz de la emoción. La carta de la gran sacerdotisa. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser mayor que ustedes o una persona que tiene un poder adquisitivo alto o es una persona profesional. Una persona que se cuida su aspecto físico, muchos de ellos, ¿vale? Elemento tierra, Capricornio, Tauro, pero especialmente también puede ser lo que es un Virgo. Esta persona también puede ser tu jefe o tu jefa, cariño. La carta de la reina de espadas. Hay una persona en la distancia que te piensa. Puede ser mayor de 30 años, piel blanca o un poco moreno o morena. Tiene canas, cabello lacio, cariño. Está un poco a la defensiva, pero recuerda que la carta de la reina de espadas, cariño, es una persona muy mental, pero está encima de un carro. Y el carro en el tarot representa lo que es Cáncer y también representa la familia. Parece como que tú te hubieras peleado con la familia, cariño, o la familia no quiere que tú vuelvas con él o con ella. Esta persona te piensa, corazón, pero está a la defensiva, Leo. La carta del 8 de bastos. Vas a recibir noticias, contacto, comunicación de una persona que está en la distancia o con una persona con la cual tú no tienes contacto, cariño. Esta persona puede ser de elemento fuego, Leo, Sagitario o Aries, corazón. Mira, Leo, la vida es una, Leo, y siempre va a haber envidia en nuestro entorno, cariño. Te recomiendo que apuestes por tu felicidad. Si a ellos no les gusta, ese es su problema, Leo. Bendiciones de corazón, la suerte te acompaña. Disfrútalo, Leo. Gracias por tu apoyo.